o sea, no necesariamente pixel art. Les voy a enseñar cómo se importan los sprites, cómo se configura por lo general un proyecto, cómo se arma un escenario con celdas, con tiles, y bueno, básicamente el resto es aplicar lo que ya aprendimos, pero todo adaptado al 2D. Vamos a hacer un animation blueprint, vamos a utilizar un plugin que sirve para eso, y entre otras cositas más. Todo lo que alcancemos a ver. Lo que no alcancemos a ver, lo continuamos el próximo viernes como otra clase especial. Bien. Entonces, les muestro el proyecto que hicimos el año pasado relacionado a esto mismo, que es lo mismo que vamos a hacer ahora. Profe, ¿vas a grabar la clase o grabamos parte nosotros? En lo posible, graben ustedes porque estoy con un solo monitor y se me hace todo un lío. La verdad se me hace todo un lío trabajar con un solo monitor. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Bien, acá tengo activadas las colisiones, así que las voy a desactivar. Este es el proyecto que hice en la clase el año pasado. Es básicamente un escenario ultra improvisado para probar las mecánicas. Todo armado con celdas. Vamos a ver que cada uno de estos cuadraditos van formando el escenario. Y como que vamos pintando un escenario para formar como si fuera un ensamblado del escenario. Y acá en el fondo tenemos una textura que es un material con parallax, que es básicamente un fondo que se repite y depende de cómo miramos, hace como un efecto de profundidad. Bien. Ahí se vería la vista previa. Van a ver como unos cuadraditos negros la primera vez que carga el sprite, es normal porque no tengo el proyecto cargado. Y no está optimizado de la mejor forma este proyecto, ya vamos a ver por qué no está bien optimizado. Bien, no me acuerdo qué tecla puse para saltar. Sí. Bien, también vamos a agregarle sonido a los pasos. Acá en el salto, como a modo de prueba, hacen sonido de agua, pero no debería ser así. Las mecánicas simples: caminar, saltar, doble salto, agacharse, caminar agachado, para poder pasar por lugares más chiquitos. Tenemos cambios de físicas, por ejemplo acá una zona como de hielo, que el personaje patina. Tenemos plataformas de un solo sentido. No me acuerdo si las escaleras si las hicimos andar también. Y que el personaje pueda nadar. Bien, eso sería todo lo que vamos a ver ahora en esta clase. Poder hacer un juego 2D con las mecánicas más simples que después se pueden escalar para hacer un juego completo. El estilo obviamente es side-scroller, un plataformero side-scroller de desplazamiento lateral. Y se me perdió el cursor. Voy a ampliar la pantalla para que puedan ver mejor ustedes. Bien, este proyecto lo voy a dejar acá minimizado por si hace falta sacar alguna imagen o algo que se me haya olvidado de migrar. Y vamos a empezar de cero. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ir a Epic Games. Pueden trabajar en el repositorio si quieren o hacer un proyecto nuevo. Yo les recomiendo hacer un proyecto nuevo porque lo vamos a configurar para que esté funcionando mejor para juegos 2D. Entonces ponemos biblioteca y antes de iniciar el Unreal
necesitamos instalar un plugin. Entonces vamos a ir a Fab. Espero estar logueado. Bien, no estoy logueado. A mí se me cierra siempre la sesión de Fab. Odio eso. Sí, a mí también, no sé por qué. Pero bueno, yo ya lo tengo reclamado en la biblioteca, les digo cómo se llama. Tienen que buscar paper ZD, si no me equivoco. Vamos a poner que sea solamente real y que sea plugins. A ver, tools and plugins. Y acá lo tenemos. Paper ZD. Es gratuito, está certificado y fue uno de los mega grants de Epic, así que es lo que se recomienda para trabajar para juegos 2D. ¿Qué es lo que hace esto? Le facilita muchísimo la creación de un sistema de animaciones, pero con sprites. Originalmente el motor no trae un animation blueprint para sprites, pero bueno, esto nos da esa posibilidad. Vamos a revisar si está para la versión 5.6, vemos que sí está, así que creo que ya lo tengo reclamado en la biblioteca, lo voy a simplemente instalar. Entonces, biblioteca, una vez que lo reclamamos, buscamos paper ZD y le ponemos instalar en el motor. Seleccionamos la versión 5.6, instalar. Y ahí está listo. Entonces, revisamos acá donde dice plugins instalados, que esté el paper ZD. Y le damos a iniciar. Bien, mientras se inicia un real, les muestro los assets que tengo preparados. O sea, acá tengo todos los sprites ya cortados por separado, o también tengo un atlas, o sea que están todos los sprites en una sola imagen. Para trabajar, lo mejor, lo más optimizado es que utilicen un atlas, porque básicamente el motor va a tener que cargar una sola imagen y va a reutilizar esa imagen, esa misma imagen, para todas las animaciones. Sin embargo, si es un atlas gigantesco, ya tampoco es óptimo, así que tienen que buscar un equilibrio también. En este caso sí entraron todos en una sola imagen, que está bastante bien. Lo ideal también es que sea cuadrada la imagen, en este caso tiene una resolución de 198 por 1856, pero lo ideal es que sea una imagen cuadrada y lo posible potencia de 2. Eso sería lo más optimizado. Por una cuestión de tiempo, para no tener que renombrar durante la clase todos los sprites, los tengo ya recortados y renombrados para que me los tome directamente, así que les voy a mostrar cómo se importan las dos versiones, tanto con Atlas o como con sprites separados. Y por otro lado acá tengo las imágenes que son del fondo que les mostré recién. Y una guía como para armar, o sea, esto no es que lo va a tomar el motor, sino que es solamente una guía para que yo pueda dibujar sobre esto el escenario que voy a armar en la clase. Bien, este juego se llama Mega Man ZX, es del Nintendo DS, es bastante viejito. Yo era fan cuando era niño, así que por eso siempre lo uso de referencia en las clases de 2D, pero ustedes pueden trabajar con lo que quieran. Si quieren también les envío estos archivos por si no tienen nada, pero podrían descargar o utilizar sus propios sprites. Sí es importante que las herramientas que utilicen para crear los sprites y para armar el atlas se los den de una forma que tengan el pivote siempre en el mismo punto. O sea, todas las imágenes en este caso tienen la misma resolución y ya están acomodadas en un eje,
para yo después no tener que manualmente uno por uno estar acomodándolas en el motor para que se vean bien las animaciones, porque es muy incómodo hacerlo dentro del motor. Lo recomendable es ya exportarlos listos para que en el motor estén bien. Hay varios programas que sirven para esto, o sea que tienen funciones para que los acomode directamente al momento de importarlos o para dejarlos ya en un pivote exacto al momento de importarlos o crear el atlas. Lo ideal para también acomodar las cosas es que utilicen un programa que tenga onion skin, o sea que ustedes cuando van haciendo una animación pueden ver los otros sprites anteriores para acomodar al siguiente y que quede en una posición adecuada. Bien, entonces acá tenemos en Unreal, vamos a crear un proyecto completamente en blanco, pero vamos a ponerle en plataforma objetivo móvil y la calidad escalable para que no le aplique tantos efectos de renderizado que no vamos a utilizar. Voy a poner en 2D. Me dice que tiene que empezar con una letra sí o sí. Bien, creamos el proyecto entonces, en blanco, móvil, escalable. Crear. Se me sigue escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se ve bien? Porque tampoco conozco mucho el internet de acá. Sí, por ahora no hay pausas raras o algo, va bien. Perfecto, si ven una pausa en la transmisión, falta de calidad o que se corta el audio, me avisan. Ahí nomás así lo soluciono. Bien, abrimos el proyecto. Como está en blanco, te va a cargar este escenario por defecto. Así que lo que vamos a hacer es primero que nada revisar que esté el plugin. Entonces, buscamos Paper y tenemos que tener dos activados. Paper 2D, que es el que viene con el motor, y Paper ZD, que es el que acabamos de descargar. Bien, entonces, ya teniendo estos dos, la documentación del Paper ZD también la pueden encontrar de donde descargan el plugin. Incluso creo que hay un Discord para hacer preguntas y en caso de que tengan alguna duda de todas las funciones que tiene. Nosotros por ahora lo vamos a utilizar solamente para armar las animaciones de una forma más sencilla. Bien, activamos el plugin y revisamos que esté habilitado acá. Entonces, Paper 2D, Paper ZD todavía no está, tengo que reiniciarlo. Así que vamos a reiniciar. Cerramos. Entonces, clase 2D, ¿dónde quedó? Acá. Bien, ahora sí. Tenemos Paper 2D y Paper ZD. ¿Qué se puede crear y hacer en cada uno? En el Paper 2D podemos crear flipbook, que son las animaciones, o sea, es una secuencia de sprites. Los sprites, que son texturas adaptadas y configuradas para que funcionen como sprites, o sea, para que los podamos agregar a un nivel, al escenario. Y luego tenemos estos dos, que son tilemap y tileset, que sirven para hacer los escenarios con celdas. Luego tenemos acá en Paper ZD para crear secuencias de animaciones, o sea, los flipbook, esto lo vamos a transformar en secuencias de animaciones igual a las que usábamos en 3D, que también se le pueden poner notificaciones y esas cosas. Y bueno, también tenemos este importante que es el Animation Blueprint, pero de sprites. Bien. Entonces, vamos a importar las texturas, primero que nada. Entonces voy a crear una nueva carpeta.
texturas. Y acá vamos a importar nuestras texturas. Primero les voy a mostrar con un atlas. Entonces, lo arrastramos simplemente al content, la textura que tiene todos los sprites. Y acá podemos ver la textura. Si la acercamos vemos que se ve borrosa, se ve mal, no funciona bien para hacer juegos en pixel art. Entonces tenemos que modificarles la configuración. Clic derecho, vamos a la sección que dice Sprite Actions y podemos crear un sprite. En este caso no queremos crear un sprite con toda esa textura. Si vamos a extraer sprite, porque tenemos muchos sprites dentro de este atlas, y tenemos la opción de aplicar ajuste de textura de Paper 2D o crear un set de celdas. Bien, en este caso vamos a aplicar los ajustes y ahí vemos que ahora ya se ve mejor, ya aparece un pixel art. Aún así tenemos que revisar que no le aplique ningún filtro. A ver, ¿dónde está la sección de filtro? Bien, acá dice filtro default. Esto está mal porque acá lo vamos a ver bien, pero si nosotros empaquetamos el proyecto después, el grupo de textura va a decir que tiene que aplicarle un filtro. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarlo por más cercano, nearest. Este nos asegura que se vea como pixel art tanto acá en el editor como cuando compilemos el juego. Bien. Entonces, una vez que ya configuramos la textura, vamos a extraer los sprites. Esto sería solamente si tenemos el atlas que tiene todos los sprites y que ya está bien configurado para que podamos hacer las animaciones desde ahí. Sprite Actions, extraer sprite, y acá vemos que los está cortando de una forma como automática. Vemos que está detectando todo lo que tiene opacidad, entonces los está separando así. Sin embargo, no es lo más óptimo. Por ejemplo, quizás en alguna parte esté cortando algo que esté suelto, algún píxel por ahí, pero bueno, dependiendo nuestro trabajo, quizás no funcione este método. ¿Cuál es el problema? Que de esta forma vamos a tener que acomodar el pivote de forma manual luego. Uno por uno vamos a tener que decir en qué punto exacto del sprite estaría el pivote. Bien. Entonces, acá dice, bueno, el nombre, la nomenclatura que le va a poner al sprite y el índice en qué número empieza de la nomenclatura. Acá está en modo automático, podemos ponerle grilla. Si nosotros queremos definir qué tamaño exacto tiene el corte. Entonces, en la grilla lo que vamos a hacer, bueno, este es el tamaño completo de la imagen, que es de 128 por 856. Y tenemos que decir en cuántos los va a cortar. En este caso serían 3 de X y en vertical en Y son 29. Entonces hacemos 3 y 29. Y cada celda decimos que tiene que ser de 64 píxeles por 64 píxeles. En este caso, porque así está hecha esta imagen. Ahí vemos que está cortando todos los sprites exactamente en 64 por 64. Sin márgenes, en este caso no estoy poniendo márgenes ni espacios. No los necesita, así que le vamos a poner extraer. Bien, entonces acá vemos que nos extrajo todos estos sprites, pero el problema es que tengo que renombrarlos uno por uno. Bueno, estos dos que quedaron en blanco obviamente no sirven, tendríamos que borrarlos, pero todos los demás sí, y tendríamos que renombrarlos. Es importante la nomenclatura porque todos los grupos de sprite con el mismo nombre después se van a crear
una animación automáticamente con ese nombre. Entonces tendríamos que llamar, por ejemplo, run a todo esto que está acá como corriendo. Por ejemplo, todos estos parece que son de run. Y tendría que ponerle run-01, 02, 03 hasta todos los que tenga. Así sería la nomenclatura correcta. No voy a perder tiempo ahora renombrando todos. Lo que voy a hacer es utilizar el otro método, que cada sprite sea una textura. No es lo más óptimo o no es lo más recomendado, pero no quiero perder tiempo en la clase renombrando todos los sprites. Bien, entonces lo voy a hacer con estos que ya están renombrados. Los voy a arrastrar. A ver, no me tengo que equivocar de proyecto. Profe, ¿qué diferencia hay trabajar con sprite y con textura? En la optimización, básicamente imagínate que si Sí. cada sprite es una textura, va a tener que cargar en la RAM cada una de esas texturas por separado, o sea, va a tener que acumular todas esas texturas y son muchas imágenes, por más que sean chiquititas, son muchas. En cambio, si tiene que cargar una sola textura en la memoria que tiene todos los sprites, es mucho mejor. O sea, esos que recortamos ahí, a ver si puedo, bueno, ya los borré, pero todos los que había recortado acá no es que creó muchas imágenes, sino que creó sprites que dicen de qué parte de la imagen se tienen que mostrar. O sea, está mostrando una parte de la textura grande, pero todos siguen siendo la misma textura. Una sola textura lo paso recortado y se trabaja como Exacto. una. Claro, Ah, se ok. trabaja como si fuera una sola, pero te dice qué parte de esa textura está cargando en cada sprite. Esa es la Ah, sí. forma más optimizada de trabajar, tanto en Unity como en cualquier motor, como en Real. O sea que el motor literalmente carga una sola textura, pero simplemente va recortando y qué parte va pasando de esa textura. Exacto. También lo que podrías hacer es hacer un atlas por cada grupo de animación. Por ejemplo, tenés un atlas de la animación de estar quieto, un atlas de la animación de correr, y así. Bueno, también eso depende mucho de la cantidad de sprite que tiene tu juego, tu personaje. Por ejemplo, en juegos como esos que son de pelea, el Skull Gears, por ejemplo, que es todo con sprite y que tiene muchísimos sprites y son grandotes. Cada secuencia de animación tiene su propio atlas. Vale, vale. Bien, entonces, en el content vamos a arrastrar estos sprites que ya están cortados y nombrados, pero cada uno, bueno, ahí me llevé uno que no era. ¿Cuál me sirve esto? Lo dejo por ahí. Ok. Lo que vamos a hacer es lo mismo de recién. Esta no es la forma más optimizada, como ya les mencioné, pero va a funcionar igual. Selecciono todo, clic derecho, Sprite Actions, aplicar, ajustes de textura de Paper 2D. Y ahora tengo que cambiar el filtro, pero no me voy a poner a cambiar el filtro uno por uno. Entonces voy a editarlos con una matriz de propiedades. Clic derecho, Asset Actions, editar lo que tengo seleccionado en matriz de propiedades. Bien, entonces acá puedo a múltiples assets al mismo tiempo cambiarle las mismas propiedades. Por ejemplo, si yo quiero buscar el filtro, escribo en mayúscula, busco filtro y ahora sí le pongo nearest a todos a la vez. Entonces ahora los guardo, estas 86 texturas, y ya están. Ya están configurados todos mis sprites y están nombrados de forma correcta. Como están nombrados de forma correcta, ya puedo crear las animaciones de una forma muy sencilla. Voy a seleccionarlos todos. Voy a deseleccionar este que no va. Clic derecho y le voy a poner crear flipbook. ¿Dónde está la opción? Ah, perdón.
tengo que crear los sprites primero. No he creado los sprites. Estos son texturas. Le apliqué los ajustes a las texturas. Ahora tengo que crear los sprites. No extraerlos porque son todas diferentes, así que tengo que convertir de textura a sprite. Entonces ponemos crear sprite. Bien, ahora sí vamos a ver que se diferencian porque tienen estos fonditos de cuadritos azules y blancos. Y dicen abajo Sprite. Para no confundirme, lo que puedo hacer es seleccionar los filtros y hacer que solo me muestre los sprites. Ahí está. Entonces, selecciono todos los sprites, ahora sí, clic derecho y crear flipbook. Y me va a crear uno por cada grupo que tenga el mismo nombre. Por ejemplo, estos tres que dicen escalar, climp, vemos que ahí me creó la animación. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora, todos estos flipbook los voy a mover a una nueva carpeta. Vamos a crear entonces una carpeta de animaciones. Y en los filtros voy a agregar perdón. Paper Flipbook. Y los voy a mover a mi carpeta de animaciones. Bien. Guardamos todo. Y lo que tenemos que hacer ahora es configurar estas animaciones, porque podemos ver que están como muy rápidas, no se sienten bien. Por ejemplo, la de correr está dentro de todo bien, pero está muy acelerado. Estos sprites tienen que funcionar a 12 cuadros por segundo, o sea, 12 FPS. Y acá está configurado a 15 cuadros por segundo esta animación. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todos mis sprites, todas mis animaciones, perdón. Y también hago lo mismo recién, editarlo con la matriz de propiedades. Entonces, cuadros por segundo, vamos a ponerle 12. Bien, hasta ahora están entendiendo lo que estoy haciendo. Sí. Perfecto. Entonces revisamos ahora las animaciones, se ven un poco más acorde. ¿Cómo funciona el editor de animaciones? Es súper sencillo, o sea, vamos a tener la secuencia de sprites, nosotros podemos agregarle o cambiarle sprite, o podemos ver acá que es simplemente un array donde se van agregando todos esos sprites que le podemos agregar o quitar elementos. También podemos aumentarle el tiempo a cada frame. Por ejemplo, si yo le pongo un 2 en este frame, que dice frame run, y ese 2 se multiplica por los cuadros que son por segundo, va a hacer el doble de tiempo justo en ese frame. En este caso no lo necesito, vamos a ponerle 1 todo. Bien. Pero, por ejemplo, se tiene que sentir como que respira, como que no se mueve tan rápido, así que lo que voy a hacer es, al primer frame lo voy a poner 10. Entonces como que respira y se queda quieto, más o menos así es en el juego original. Bien. Voy a guardar. Estas animaciones y sprites ya se pueden agregar tranquilamente y utilizar en un escenario, o sea, son texturas que se pueden agregar al nivel. Esa es la diferencia entre una textura y un sprite. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un sprite, por ejemplo este, lo puedo arrastrar ahí al escenario
y ver que está ahí. Lo mismo para las animaciones. Pero ¿qué notan de raro en estas Están muy dos? brillantes. Sí, eso es una parte, pero ¿qué más? Que están como inclinados, ¿puede ser? No, no, o sea, eso no importa, o sea, no respeto la posición, sino más que nada la escala me refiero. Son muy chiquitos. Tengan en cuenta que cada uno de estos cuadrados es 1 metro. Si esto es, por así decirlo, un personaje, un humano, debería medir 1,5 metros aproximadamente. 1,5 metros mínimo. Claro, entonces está muy chiquitito. ¿Qué pasa si las cosas están muy chiquititas? Las físicas no van a comportarse de una manera como la que yo desearía. Entonces lo ideal es acomodar la escala de mis sprites para que tengan sentido con las unidades de un real. Eso lo tenemos que hacer desde las texturas. Voy a activar otra vez el filtro para que solamente se vean los sprites. Ahí se me salieron. Los filtros para los sprites. Y si abrimos cualquiera, vamos a ver que tenemos la configuración de los sprites. Acá tenemos UV y la dimensión del sprite. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos un atlas que tiene muchos sprites, esto es lo que nos indica en qué parte de ese atlas va a tomar este sprite. Y la dimensión del sprite es el tamaño. Bien. Parece que los había cortado mal antes porque puse 64 por 64, pero veo que son 66 por 64. Bien, entonces. Texturas adicionales, bueno, textura fuente, acá va a estar el atlas o el sprite solo, dependiendo de el método que hayamos utilizado. Y acá tenemos una opción que dice texturas adicionales. ¿Para qué puede servirnos esto? Por ejemplo, si queremos agregarle una máscara, por ejemplo, no sé, queremos que después poder cambiarle el color solamente a una parte del sprite o algún efecto especial, o queremos agregarle normales al sprite para hacer algún efecto de iluminación en nuestro juego, lo agregamos como texturas adicionales. Material default. Esto lo podemos cambiar. Por defecto está masked, o sea que no tiene transparencia el sprite, o sea, o es visible o es invisible. Y es unlit, significa que no va a generar sombra, no va a afectar a la iluminación del nivel. Si nosotros queremos hacer un juego que sea, por ejemplo, escenarios en 3D y pixel art para los personajes, y que esos pixel art interactúen con la iluminación del entorno, no tendríamos que poner unlit, sino que tendríamos que poner el que es lit. Pero bueno, eso tenemos que buscarlo. El motor viene con varios específicos ya preparados para los sprites. Bien, pivote. ¿Dónde está el pivote del personaje? Si nosotros queremos que esté centrado en la parte de abajo, etc. O personalizado. Y este es importante, píxeles por unidad. Este es el que le va a dar la escala. Vimos que estaba muy chiquitito, que está en 1. Si vemos la descripción, dice el factor de escala entre píxeles y las unidades de un real, o sea, centímetros. Por ejemplo, dice que 0,64 significa que serán un sprite de 64 píxeles ocuparán 1 metro, 100 centímetros. Yo sacando la cuenta para que este personaje me quede de aproximadamente 1,5 metros, le puse 0,32. Entonces ahora vamos a ver la diferencia. Si yo lo arrastro al nivel, vemos que es más grande. Ya tiene más sentido. Si agrego, por ejemplo, el muñeco de un real, va a ser un poquito más alto y va a tener sentido comparado con este. Ok. Hay que hacerle el mismo cambio a todos los sprites, así que vamos a seleccionarlos todos. Clic derecho, Asset Actions, lo mismo de recién. Editar con
la matriz de propiedades. Entonces vamos a buscar en sprite píxeles por unidad y le vamos a poner 0.32. Esto depende de la resolución original que haya tenido el juego en el que están trabajando de donde sacaron los sprites o la idea que quieren de tamaño para su personaje. Así que esto no es siempre 0.32. Esto es exclusivamente para el caso de este juego. Bien, ahora revisamos que ya todos tienen un tamaño normal y por ende las animaciones que hice también van a tener el tamaño correcto. Ok, ahora el siguiente problema era que se veía muy brillante. Eso es por la exposición automática. Entonces, bueno, no voy a guardar este mapa. Vamos a poner Project Settings y vamos a desactivar en la sección de renderizado, rendering, vamos a ir a la parte de ajustes de default y donde dice oclusión, perdón, exposición automática, auto exposure, le vamos a quitar esto y le vamos a poner manual. Y el bias le vamos a poner en 0. Ahí está, ya tiene más o menos el color original. No es perfecto, porque para que me quede pixel perfect con el color, tengo que hacer un par más de ajustes, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Al menos ahora la iluminación está correcta. Bien, entonces esto, chao. Lo que voy a hacer ahora es crear el mapa. Voy a crear un nivel vacío, crear, este mapa no lo voy a guardar, y este mapa sí lo voy a guardar en mi carpeta de mapas. Eh, Bien, entonces ya quiero hacer lo que sería mi mapa con celdas. Ya tengo hecho la base del personaje. Necesito entonces hacer este escenario, que tengo la referencia acá. Lo que voy a hacer es importar esto como si fuera una textura gigantesca. Voy a mi carpeta de texturas y para no confundirme voy a hacer una subcarpeta que sea del nivel. Había uno que ya estaba importado acá, acá está, lo voy a llevar ahí. Vamos a llevar esto. Y ya que estoy, también los fondos. Ok, entonces, a todos les voy a aplicar los ajustes de Paper 2D y les voy a quitar el filtro. También es importante convertirlos a sprite, crear sprite. Y esos sprites le tenemos que ajustar la escala. Creo que para el escenario no era necesario, pero bueno, lo vamos a dejar así, por ahora. Hace mucho que no hago esto, así que
No me acuerdo si era necesario ajustar la escala desde acá o desde donde se arma el mapa. Bien, entonces, si vemos esto, nos quedó como un sprite gigante. Tendríamos que extraerlo. Así que creo que desde esto tenemos que hacerle tileset. Voy a ver si es desde acá o desde el sprite, no me acuerdo esa parte. Tenemos que ajustarle el tamaño de las celdas, o sea, cada uno de estos representan diferentes celdas. No me acuerdo bien el tamaño que tiene, creo que son de 16 por 16, así que ya voy a ver. No me acuerdo cómo era esto. Voy a revisar en otro proyecto donde lo había configurado. Bien, tenemos la textura, el tileset y no hace falta crear sprite. Bien, entonces desde la textura creamos el tileset y la configuración es 16 y ahí ya los puedo ir seleccionando. Bien. Entonces ahí están. Bien, una vez que le ponemos el tamaño exacto de la celda, vemos que subdividió en 16 por 16 todo lo que está dentro de esta imagen para crear las diferentes celdas, y con estas celdas yo voy a poder armar un escenario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ajustar las colisiones, porque esto va a ser un escenario, así que las diferentes piecitas pueden o no tener colisiones. Vemos que acá arriba tenemos opciones para crear colisiones, por ejemplo, añadir una caja, añadir un polígono, añadir un círculo, etc. Entonces le voy a agregar a todos los que tengan que tener colisión, añadir una caja, este no le voy a poner nada, este sí, este también, este, y acá yo puedo dibujarle el polígono. Por ejemplo, añadir polígono, tendría que dibujar así y le podría dibujar manualmente la colisión. No sé si hacerle un snap más cómodo, pero es un poquito incómodo para mi gusto. Así que lo que hago yo es directamente, en este caso, hacer un cuadrado y le bajo una de las esquinas. Entonces le voy a poner un cuadrado, selecciono uno de estos y lo bajo así. Y me ha funcionado bastante bien. Como se pueden rotar directamente al momento de crear el escenario, no hace falta que hagamos, como está en esta imagen de referencia, todas las inclinaciones, sino que simplemente vamos a hacer en una y utilizar eso. En este caso voy a utilizar todas las que están apuntando hacia allá, si no me confundo, así que también voy a hacer de este. Bien. Vamos vamos a ir creando las colisiones. En este caso, que son como rampas, es importante que la colisión coincide. Vemos que acá terminé justo donde está la guía roja y sigue por ahí. Entonces va a quedar bien cuando arme mi escenario y no va a quedar como un pequeño escaloncito. Acá dejé 3 píxeles hacia arriba. Entonces acá reviso 3 píxeles hacia arriba. Y este sería 1, 2 píxeles hacia abajo voy a hacer. Dos píxeles y este hasta el final.
Lo mismo con esto, voy a ir añadiendo las colisiones. Serían 3 píxeles hacia abajo. En el centro. Y ahí está. Bien, ya agregué todas las colisiones. Esto también lleva una colisión. Esto también. Las escaleras no. Y los pinchecitos tampoco. No les voy a poner. Ok, ya terminé la parte de configurar las colisiones de mis celdas para armar el escenario. Esto ya estaría listo. Como vimos, no vamos a necesitar sprite acá, así que esto lo puedo borrar también. Y lo que necesito ahora es hacer el mapa. Tengo el tileset y ahora necesito un tilemap. Eso lo puedo hacer haciéndole clic derecho, crear tilemap. Y esto le vamos a dar el nombre del nivel que estamos armando. Por ejemplo, TM de tilemap. Y le damos el nombre. Cuando hacemos doble clic vemos que aparece este cuadradito como para ir dibujando y yo puedo seleccionar de este lado con qué voy a ir pintando. Obviamente acá tengo una resolución muy chiquitita, un escenario muy chiquito, eso lo tengo que configurar desde acá. No me acuerdo los números que he usado antes, así que voy a revisar. Tilemap sería 192 por 36 y cada celda tiene 16 por 16. Entonces, perdón, me olvidé. 192 por 36. 192 por 36. 16 por 16 y esto, píxeles por unidad, ya dijimos que es 0.32 en este caso. Bien, acá tenemos las herramientas, bueno, podemos borrar, pintar, rellenar, es bastante sencillo, podemos rotar y despejar los cuadraditos, pero ahora necesito la referencia. La referencia es fácil, ya acá lo tengo como textura, lo que tengo que hacer es crear un tileset, pero que sea gigante. Entonces, creamos un tileset que tenga el tamaño que dice la imagen. Son 3072 por 576. 3072 3072 por 576. Ahí lo seleccioné y vemos que me seleccionó todo, así que estaría bien. Voy a guardarlo, no tengo que configurarle nada. Después lo voy a borrar porque es solo como una referencia. Y acá lo tengo que agregar como otro tileset. Entonces, acá voy a seleccionar el otro. Bien, lo selecciono y lo voy a plasmar justito en la esquina. Ahí. Pinto todo y vemos que hay layers también. Lo que voy a hacer es darle nombre a este layer, a ver si puedo, F2, referencia, y le podemos poner un poco de transparencia también. A ver, para que no
ver dónde la transparencia. Transparencia. Acá está en color. Le vamos a poner 0.25. Entonces ahí se ve un poquito más transparente y me va a permitir trabajar de una forma más cómoda. Entonces voy a agregar otra capa más, que esté por arriba. Podemos cambiar después la ubicación de las capas, no hay problema. Y vamos a ir pintando nuestro nivel. Entonces, nuevamente selecciono los otros. Y por ejemplo, ahí ya puedo pintar e ir arrastrando. Es importante ver que estemos trabajando en la capa correcta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Buenísimo. ¿Cómo es actualmente esto en Unity? Debe ser parecido lo de crear un mapa, ¿no? Con celdas. Buenísimo, entonces más o menos los que han usado Unity van a estar familiarizados. Bien, acá estoy pintando solamente como los contornos para después usar el baldecito y que rellene el resto. Ups, me pasé. Bien, ahora rellenar, relleno. Voy a pintar los escalones. Bien, entonces necesito, ustedes pueden seleccionar más de uno, por ejemplo, seleccionan, a ver, estos son escalones de 4, así que tendría que seleccionar estos que son 4. A ver si puedo, no me acuerdo, con Alt, con Shift. Ah, sí, seleccionando, arrastrando. Arrastran, entonces, no me deja, ¿cómo era? A ver si puedo entonces hacerlo desde acá y copiar. Me acuerdo que había una forma de seleccionar varios a la vez. Uy, ¿qué hice? Es porque estaba con el baldecito, con razón. Pintura, selecciono todo esto. Ahora sí. Recuerden que estos son celdas de referencia, obviamente en un juego más bonito van a tener texturas mucho más bonitas que ya sean lo final, por ejemplo, rocas, cosas así que ustedes utilicen para armar la base de su nivel. Luego, por encima de eso, también pueden utilizar el editor de niveles de Unreal, como siempre, para ubicar los sprites donde ustedes quieran.
Estas flechitas hacia abajo significan que el personaje no puede escalar ni trepar por esta pared. Es una mecánica más a futuro. Y estas otras indican que el personaje, si se apoya acá, se desliza como si estuviera en una cinta transportadora. Bien, me falta algún lado. Me faltan estas escaleras y el hielo. Acá había hielo. Bien. Bien, a esto también me faltó ponerle colisiones, así que por ahora no van a hacer nada. Ok, ya está terminado. Entonces vamos a guardarlo y tranquilamente ya lo podríamos arrastrar a nuestro nivel. Vemos que está el mapa y si nosotros activamos las colisiones en ver colisiones o Alt-C, vemos que se generaron nuestras colisiones con esos polígonos que dibujamos. Bien, me faltó agregar una capa para el agua, perdón, acá no, en el mapa. Voy a agregar un layer nuevo, pero lo voy a bajar. Y vamos a pintar el agua. Bien, entonces tenemos el agua, la base y la referencia no lo necesitamos, así que lo puedo desactivar. Acá quedó un pozo porque no está la arena movediza, me faltó eso también, así que voy a agregarla en la capa base. Ups, control Z. Listo.
Y en tiempo real, si nosotros vamos agregando o quitando celdas, vemos que las colisiones también se actualizan y está todo actualizado en el mapa. Ok, entonces, esto lo vamos a poner en una ubicación cómoda, 0, 0, 0. O podríamos subirlo para que esté justo así. Para que esté justo en el eje 0, donde empieza el nivel. Entonces podríamos trabajar en una vista así, pero elite. Vamos a desactivar o ver la grilla. Y es más cómodo trabajar si tenemos el snap un poquito más alto para que no se vean estas cosas. Ahí tengo una grilla de 100, vamos a poner una de 50, porque justo la grilla de 50 coincide con el tamaño de cada celda. Entonces voy a acomodar ahora que las celdas coincidan con eso. Vemos que están justo por la mitad ahora. Voy a ubicarlo entonces en... Vemos que estamos utilizando el eje X y el eje Z. El eje que no estamos utilizando es el verde, el Y, que ese sería la profundidad. Entonces vamos a dejar en el X, le vamos a mover, por ejemplo, menos 25, a ver si queda bien. No, 25. Y en Z también lo voy a subir 25. Ahí está. Ahí coinciden con la grilla del motor y se ve mucho más cómodo de trabajar. Bien, ya tenemos el escenario, las animaciones armadas, ahora entonces falta armar el personaje. No sé si quieren tomarse un pequeño recreo o seguimos. ¿Cómo van? Por ahora vamos bien, se entiende, pero por ahí una pausa sirve. Bueno, hacemos una pausa pero cortita, 5 minutos, 10 minutos y continuamos. Porque si no después va a venir el club de los videojuegos y ya saben cómo se pone Bueno, Leandro si no vamos o si nos ven acá. El patrón. Es el patrón, se nos enoja el patrón.